estos tipos de células que finalmente conforman nuestros tejidos y sabemos nosotros que tienen una función muy particular, una función distinta. Les decía, si ustedes voltean a ver sus manos, podrán identificar zonas que tienen una coloración muy distinta a la de la palma de nuestras manos, nuestras uñas, y ahí podremos identificar estos tipos de células. He puesto en esta diapositiva algunos de los tipos de células más comunes. Por ejemplo, podemos identificar, y esto es muy fácil porque seguramente los hemos visto eh, en algunos otros lugares, las células del cerebro, si ustedes las recuerdan, tienen y cumplen una función muy específica y este tipo de células es muy distinta a las otros tipos de células de nuestro cuerpo. Estas células del cerebro que nosotros conocemos principalmente el tipo de neuronas son las que facilitan las conexiones entre cada una de ellas y finalmente son las que responden a los estímulos físicos que nosotros tenemos. Las células de la sangre, reconocemos al menos 3 tipos de células en la sangre que también tienen funciones muy particulares. Por ejemplo, los eritrocitos que se encargan o tienen una función específica. Otro tipo de células también de la sangre, las cuales se encargan del transporte de oxígeno al interior de nuestro cuerpo. Y así pudiéramos enlistar cada una de las células de nuestro cuerpo. Quiero resaltar que estas células, si nosotros pudiéramos verlas a un microscopio, tendrían más o menos estas formas. Son células en apariencia muy distintas y también tienen una función muy particular y muy específica hacia adentro de nuestro cuerpo. Eh, Les decía que si nosotros pudiéramos ver al interior de cada uno de nuestros tejidos y observar con mucho detenimiento estos tipos de células, veríamos algo así. Los glóbulos rojos, les decía, estas células que se encargan del transporte de oxígeno al interior de nuestro cuerpo, pues las veríamos de este tipo. Por ejemplo, las neuronas, que tienen una morfología muy, muy específica, tienen justo estos alargamientos y justo estos alargamientos son los que les permite transmitir estos estímulos eléctricos entre ellas. Las células óseas o las células de los huesos que les dan esa dureza a nuestros huesos, o por ejemplo también las células musculares que permiten esa flexibilidad en nuestros músculos. Y finalmente este tipo de célula que también nosotros la conocemos como el espermatozoide, con una forma muy, muy bien definida, esta cola alargada y esta aparente cabecita que nosotros reconocemos dentro de su estructura. Bien, si nosotros pudiéramos ir un poquito más hacia adentro de la célula y verla con un microscopio más potente, nosotros veríamos algo así. Esta es la estructura de una célula en general. Nosotros reconocemos que tienen nuestras células estructuras muy particulares. Seguramente recuerdan eh, las mitocondrias que tienen una función muy específica, las membranas, los zapatos de Golgi, el retículo endoplásmico, pero vamos a centrar nuestra atención en una parte de la célula que nosotros conocemos como el núcleo. El núcleo es esa estructura hacia el interior de la célula humana que contiene el material genético. Este material genético nosotros lo conocemos también como ADN o DNA de sus siglas en inglés. Y para aquellos que conocen específicamente el nombre del DNA, pues seguramente lo recordarán como ácido desoxirribonucleico. Suena un poquito ahí a trabalenguas, pero también lo podemos llamar ADN. El ADN, les decía, si nosotros siguiéramos viendo con detenimiento, teníamos primero el cuerpo humano, reconocíamos los tipos de células de los cuales está compuesto nuestro cuerpo, hablábamos en específico de la estructura de la célula y empezábamos a hablar de una parte específica de la célula, que es el núcleo, y de ese material genético o de esa molécula de DNA
que contiene la información genética. La información genética de nuestras células está compartimentalizada de la siguiente manera. Todo el material genético está empaquetado en unas estructuras que nosotros conocemos como cromosomas, que es DNA y proteínas, y este empaquetamiento, conforme lo vamos descifrando, encontramos o podemos encontrar justo esta molécula del DNA. Esta molécula del DNA tiene características muy particulares. Es una doble hebra, es decir, está entrelazada o están entrelazadas dos cadenas del DNA en esta molécula y está compuesta por unas bases nitrogenadas o pequeños bloques que nosotros conocemos como bases nucleotídicas y podemos reconocerlas con su nombre como guanina, citosina, adenina y timina. Si recapitulamos o recapitulamos un poco en este momento, nosotros pudiéramos entender que todo este material genético al cual reconocemos ya o sabemos su nombre como DNA, está empaquetado entonces en unas estructuras denominadas cromosomas, y estos cromosomas están al interior del núcleo dentro de cada una de nuestras células. A esta cadena de DNA nosotros sabemos y conocemos ahora que es justo el material o la molécula en donde está toda la información genética de la célula. Pero, ¿qué es entonces el material genético? Aquí esta es una fotografía eh, de un cariotipo. Estas son células humanas y si nosotros pudiéramos verlos así, ¿cómo lo pudiéramos ver? Estos cromosomas que les decía contienen toda esta información genética y cada uno está dispuesto una vez de que se hizo la extracción de este material. Cuando nosotros observamos este tipo de imágenes, nosotros ahora vamos a recordar que sabemos de qué se trata. Son los 23 pares de cromosomas, los 23 pares de cromosomas humanos, que juntos conforman se denomina cariotipo, y sabemos que es todo el material genético de una célula. Sabemos nosotros que este material genético está estructurado de una manera tal en la que podemos observar cada uno de los cromosomas justo como está en esta fotografía. Eh, Les decía entonces que existe esta representación del material genético y no es otra cosa que la organización de cada uno de los cromosomas que veíamos nosotros en los cuales está contenido el material genético. Lo que vemos en esta parte de la diapositiva es la representación gráfica de cada uno de los cromosomas y hemos anotado por aquí algunos nombres de genes. Los genes son estas pequeñas bandas o sí, finalmente son estas pequeñas bandas que podemos nosotros reconocer en cada uno de los cromosomas. Estos genes están dispuestos a lo largo de los cromosomas y esta pudiera ser una representación muy simple, pero muy informativa de cómo los genes están contenidos dentro de los cromosomas. Eh, Quise poner el ejemplo del cromosoma 4, en el cual en una de las bandas, uno de los genes pudiera ser el gen que nos proporciona el color de los ojos. Sobre este brazo, el brazo largo del cromosoma 4, pudiera estar el gen que utilizamos nosotros para metabolizar el alcohol, y así otros ejemplos. Por ejemplo, el gen que codifica para la proteína que nos permite el crecimiento del cabello, un gen que codifica para una proteína que permite reparar ese daño que nos produce a veces el sol en la piel, o también tenemos otro tipo de genes o otros genes que codifican para proteínas que nos permiten metabolizar en mayor o en menor grado algunos medicamentos. En esta disposición que les mostraba aquí, nosotros podemos contener o podemos visualizar
este acomodo de los genes que contiene finalmente o que forma parte de esa información genética contenida en nuestras células. Si lo viéramos en una manera mucho más gráfica, lo tendríamos que ver de esta manera. Nosotros reconocíamos estas estructuras que sabemos ahora que se llaman cromosomas, y esta molécula de información que sabemos ahora que se llama DNA. Y si vamos un poquito más hacia esa molécula, nosotros veríamos esta secuencia de nucleótidos. Estas A, T, G, A, C es justo lo que nosotros conocemos y sabemos que es la información genética. Teníamos entonces y nos preguntábamos qué era esa información genética. Pues esa información genética es toda la información que nos permite conocer nuestros genes, cuáles y cuántos, y también que nos permite empezar a dilucidar un poco de la función de estos genes. Déjenme contarles que en el 2003 hubo un proyecto enorme que fue dirigido por dos instancias, una gubernamental y una pública. El proyecto del genoma humano, es decir, estos dos científicos tuvieron la idea de conocer cuál era toda esa información genética que estaba contenida en nuestras células. Fue un proyecto que costó cerca de $300 millones. Estaba planeado para completarse en 15 años. Sin embargo, el proyecto se completó, les decía, en abril de 2003 y duró 13 años. El trabajo final de estos investigadores, desde el consorcio del genoma humano, se publicó en la revista Nature, y el proyecto del genoma humano dirigido por una empresa privada que se llamaba Celera Genomics y por Craig Venter, fue publicado en la revista Science. Estas dos revistas, ustedes seguramente las reconocerán, son dos de las revistas con mayor impacto o en donde se han publicado los descubrimientos de mayor impacto en la ciencia y finalmente también en la biología. El proyecto del genoma humano entonces lo que buscó fue conocer toda esa secuencia contenida en nuestras células, un poco más de 23 millones de bases, es decir, 23 millones de letras, que es el tamaño aproximado del genoma humano. ¿Qué es lo que ellos hicieron o lo que finalmente trataron en ese momento de realizar? Recordemos, les decía que este proyecto duró 13 años y cerca de $300 millones para llevarse a cabo. Fue el costo de conocer toda la secuencia de nuestro genoma humano y finalmente toda esa información genética contenida en nuestras células. Ellos utilizaron una metodología más o menos de este tipo. Obtuvieron muestras, células, de donde podían extraer primero los núcleos y posteriormente el DNA o la molécula informativa, y posteriormente utilizaron algunas tecnologías de secuenciación que en ese momento estaban disponibles. A partir de esas tecnologías de secuenciación, ellos empezaron a ensamblar esas partes de información hasta que llegaron a la generación de reportes o finalmente a la secuencia propia de los genes que habían logrado secuenciar. Esta información, les decía, eh, está basada en estos experimentos de secuenciación, y es aquí en donde vamos a hablar un poquito de las tecnologías de alto impacto, específicamente de las tecnologías de secuenciación masiva. Para secuenciar un genoma o secuenciar un fragmento de DNA que sabemos ahora nosotros contiene nuestra información genética eh, en espacios reconocidos como genes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es un esquema muy general de cómo se desarrollan
estas metodologías de secuenciación. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, es obtener una molécula de DNA. Sin la molécula del DNA, pues no podríamos realizar nosotros ningún experimento de secuenciación. No podríamos saber la secuencia de ese DNA. El siguiente paso, una vez obtenido la molécula del DNA, pueden ser 3 o 4 las metodologías a seguir. Una metodología que reconocemos nosotros es fragmentar ese DNA, cortar esa molécula en pequeños fragmentos, porque es más fácil leer fragmentos cortos que fragmentos largos. Actualmente existe una tecnología, la de PacBioscience, que permite leer fragmentos larguísimos, como de 40,000 nucleótidos, es decir, 40,000 letras, los puedo leer yo en una simple corrida. Para ese entonces, lo más fácil era cortar el DNA en pequeños fragmentos y realizar la secuenciación sobre esos fragmentos. Bueno, este corte lo puedo hacer con enzimas de restricción. Ya saben, ustedes reconocen secuencias a lo largo del DNA y cortan, y obtenemos un patrón de corte más o menos homogéneo. Otra de estas tecnologías para recortar el DNA es la ultrasonicación, el cual permite también cortar fragmentos un poco más largos, pero con un patrón homogéneo. Una vez que nosotros tenemos fragmentos cortos del DNA, lo siguiente es agregar algunos adaptadores que me van a permitir anclar este material genético o estas moléculas del DNA a cada una de las tecnologías que yo voy a utilizar para secuenciar. Secuenciar finalmente me permite ir reconociendo cada una de las bases que yo he obtenido después de recortar o tener pequeños fragmentos del material genético. Existen dos tecnologías al menos. Una de ellas es, una vez que he ligado los adaptadores al material genético, puedo amplificar el material genético para tener una mayor cantidad de y posteriormente meterlo a secuenciar, es decir, a ir leyendo cada una de las bases que conforman esa secuencia del DNA. Otra de las maneras en las que puedo realizar este procedimiento, les decía, es primero una PCR en emulsión, es decir, amplificación de este material genético, o una amplificación en puente, es decir, yo ligo esta secuencia del DNA a través de dos adaptadores a la plataforma de secuenciación y voy amplificando cada uno de estos residuos directamente sobre la plataforma. Esta es una tecnología que utilizan dos de los secuenciadores que actualmente son los más usados, los secuenciadores de Illumina. La tecnología de una preamplificación la utilizan preferentemente los secuenciadores de Ion Torrent, el Ion PGM y el Ion Proton. La diferencia entre estos dos mucho tiene que ver con el método de amplificación, pero sí también hay diferencias marcadas en cuanto a los costos, en cuanto a la profundidad con la que se puede leer este genoma y finalmente también en cuanto a la cantidad de datos que podemos obtener de cada uno de los secuenciadores. Les decía que actualmente hay un secuenciador que nosotros conocemos como PacBio, es de una empresa que se llama PacBioscience, el cual la amplificación es directa. Nosotros podemos secuenciar una sola molécula del DNA con esta tecnología y nos permiten obtener lecturas de hasta cerca de 40,000 o 50,000 nucleótidos. Una vez que tenemos o hemos realizado la secuenciación, este es solo la mitad del trabajo porque hay una parte muy importante que tiene que ver con el análisis. Y eso es algo que es sumamente importante porque muchos de nuestros descubrimientos están basados en el análisis de los datos de secuenciación. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos al final de un experimento de secuenciación?
¿Y qué es lo que se obtuvo al final de este proyecto tan grande que les hablaba, denominado el proyecto del genoma humano? Pues nosotros obtenemos algo parecido a esto. En esta diapositiva he querido ponerles la secuencia de nucleótidos del gen de la ATP sintasa de la subunidad alfa. Este gen es muy importante porque participa en la cadena respiratoria. En las células, esta cadena respiratoria, como ustedes recordarán, pues es la que permite la obtención de energía en la célula. Justo esta secuencia es el producto de estos experimentos de secuenciación y fue mucho del producto del proyecto del genoma humano. Los resultados que fueron presentados en abril del 2003 decían que cada una de nuestras células tenía aproximadamente 25,000 genes. Estudios más recientes han demostrado que tenemos cerca de 21 o 22 mil genes y que cada uno de estos, sabemos nosotros, codifica para una proteína y estas proteínas tienen o cumplen funciones específicas en nuestro cuerpo. Justo en esta diapositiva he querido ponerles cuál es el flujo de esta información. Nosotros reconocemos ahora esta molécula del DNA, sabemos que hay un intermediario que se llama RNA mensajero, el cual permite la obtención de las proteínas hacia el interior de la célula y estas proteínas cumplen una función muy particular o funciones en nuestro organismo. Bien, desafortunadamente existen algunos eventos que producen cambios en la secuencia del DNA. Esta secuencia que nosotros reconocíamos que viene producto o es producto de la secuenciación masiva por cualquiera de las tecnologías que nosotros reconozcamos, puede ser alterada. Sabemos nosotros que existen algunos estímulos externos que provocan cambios o mutaciones dentro de la secuencia del DNA. Algunos de estos eventos externos que provocan mutaciones son las radiaciones, tanto las radiaciones solares como las radiaciones de rayos X. Algunos químicos también provocan cambios en la secuencia del DNA, como el humo de cigarro, el alcohol, los nitritos y los nitratos en alimentos altamente procesados. Algunos algunos productos del cuidado diario que contienen reactivos de benzoalil también provocan cambios directos en el DNA y también algunos agentes infecciosos como los virus y algunas bacterias. Sabemos nosotros que el uso indiscriminado de cada uno de estos efectos externos pudiera provocar enfermedades en el cuerpo humano. La explicación directa es las mutaciones que estas generan sobre la secuencia del DNA. ¿Y qué son estas mutaciones o cómo las entendemos? Leíamos nosotros y reconocíamos ahora que esa información genética que nosotros ahora conocemos como el DNA es la secuencia de cada uno de nuestros genes. Estas pequeñas letras que sabemos nosotros corresponden a uno de esos bloques que conforman la cadena del DNA, tiene una secuencia específica G, T, C, A. Cuando ocurren cambios en esta secuencia provocados por ya sea radiación, químicos o algunos agentes externos como los virus y las bacterias, esto puede provocar diversos cambios sobre esta secuencia. Puede ser que se delete o se borre uno de estos nucleótidos y sobre el mensaje que teníamos ahora va a faltar una letra. Finalmente va a haber un mensaje incompleto. Puede ser que se sustituyan estos nucleótidos en el lugar en donde teníamos una G, ahora tenemos una A y esto finalmente va a ser otro mensaje. O puede ser que se inserten nucleótidos en el lugar en donde teníamos una G, ahora tenemos una T y una G enseguida. Estos eventos mutacionales se conocen como deleciones, sustituciones o inserciones, pero
Desafortunadamente, también estos eventos ocurren directamente sobre los cromosomas. Si recuerdan ustedes, los cromosomas son estas estructuras al interior del núcleo celular en donde estaba empaquetada la información genética. He querido ponerles un ejemplo aquí de las mutaciones que ocurren o los eventos mutacionales que ocurren directamente sobre los cromosomas, y uno de ellos, al igual que en la secuencia del DNA, es la de lesión. Eh, Bajo ciertos eventos pueden ocurrir estas deleciones y no es otra cosa más que un fragmento del cromosoma 4 se pierde. Toda esta información contenida en este fragmento puede perderse y al final lo que tenemos es un cromosoma 4, si se dan cuenta, más pequeño. Faltan por aquí algunos, algunos fragmentos de información genética que finalmente va a reducirse a falta de información genética. Pero tenemos un caso contrario, un fragmento que se duplica y ahora sobre el nuevo cromosoma tenemos no solo uno, sino dos veces esa información genética. En cualquiera de los casos se han confirmado, conocemos nosotros, que distintas patologías pueden desarrollarse ya sea por la pérdida o por la duplicación de inversión de información genética. Algunos otros de los cambios que ocurren sobre las secuencias del DNA finalmente y sobre las estructuras de los cromosomas son las inversiones. Un fragmento que leíamos en este sentido ahora se invirtió y lo encontramos sobre este mismo cromosoma, pero en un sentido inverso. Una inserción en un cromosoma que tenía esta información dona o se entrecruza con otro cromosoma y tenemos un nuevo cromosoma con esta información, cuando el cromosoma original no tenía esa información. O una traslocación, que es el intercambio de información entre dos cromosomas. Un cromosoma que debería tener esta longitud y esta información genética, ahora tiene un fragmento de este cromosoma y el recíproco de este cromosoma también tiene este otro fragmento. Estos errores, tanto en la secuencia del DNA como en los cromosomas, ocurren bajo ciertos eventos. Y les decía que hay eventos externos que provocan directamente estos errores o el acarramiento de estos errores sobre la secuencia del DNA y finalmente también sobre los cromosomas. En cualquiera de los dos casos, si recordamos, se afecta la información genética, es decir, nuestros genes que están codificados en esa información, al sufrir estos cambios, afectamos esos genes y estos genes finalmente pueden tener una pérdida de función. Es decir, un gen que si volvemos a una de las diapositivas en donde les decía que la información estaba organizada dentro de nuestros cromosomas, el gen que me ayudaba para reparar la piel que se dañaba por una exposición alta a la radiación del sol, si sufre alguno de estos eventos, es muy probable que mi gen deje de funcionar y cualquiera de estos eventos nosotros sabemos que puede desencadenar en una enfermedad. He querido ponerles aquí ejemplos muy particulares de algunas enfermedades y los genes asociados a estos. Seguramente ustedes han escuchado acerca de una enfermedad que se llama inmunodeficiencia combinada severa. Es un síndrome que causa demasiadas enfermedades, infecciones, particularmente en niños. Estos niños son conocidos como niños burbuja, tienen que estar en un aislamiento total porque su sistema inmune es muy deficiente. Esto se debe a una falla en el gen de la adenosíndesaminasa. Eh, Al tener esta deficiencia en el sistema inmune, estos niños o los niños que tienen esta falla en este gen sufren de infecciones muy recurrentes, generalmente de oídos,
y de algunos otros órganos. Estas enfermedades no les permiten ganar peso y finalmente tienen un retraso en el desarrollo hasta que finalmente alguna de estas infecciones les quita la vida. Otra de estas enfermedades asociadas a un gen en particular son las hemoglobinopatías o mejor conocidas como talasemias. Si ustedes recordarán, las talasemias es aquella enfermedad que tiene una disminución en la cantidad de hemoglobina. Estas personas sufren de cansancio constante, mareos, desmayos, y es porque el gen de la beta globina, una proteína encargada o finalmente parte de la estructura de la hemoglobina, que es, les decía, esta proteína que permite la correcta oxigenación de nuestro cuerpo, se encuentra mutado, es decir, no cumple su función debido a que hay una mutación dentro de la secuencia del DNA que permite la obtención de esta proteína. Algunos de otros ejemplos son las hemofilias. Ustedes las recordarán, aquellos individuos en los cuales tiene una coagulación muy deficiente y algunos de ellos mueren debido a esto. Los genes que participan o que son responsables de esta enfermedad es el factor 6 de coagulación y el factor 9, y así pudiéramos enlistar algunos otros genes. Eh, Así como hay genes asociados a enfermedades particulares, sabemos nosotros que hay genes específicos que están asociados a cáncer. He querido poner esta tabla para reconocer algunos de los tumores que están asociados a genes muy en particular. Esta tabla también contiene el riesgo que el riesgo aumentado cuando nosotros tenemos alguna mutación en estos genes, y esta columna contiene la localización de estos genes dentro de nuestro genoma. Vamos a hablar de dos de ellos. Uno de ellos es muy conocido y es también muy importante por la función que realiza. Son los genes de BRCA1 y BRCA1 y BRCA2. Estos dos genes, sabemos ahora que las mutaciones o finalmente la pérdida de función de estos dos genes generalmente está asociada a un riesgo de hasta el 65% de padecer cáncer de mama o cáncer de ovario. BRCA1 es un gen que se localiza en el cromosoma 17, si recuerdan esa organización de los cromosomas, en la región 21 del brazo largo del cromosoma 17. Otro gen muy importante que está asociado a un tumor en particular es P53, el cual aumenta hasta un 80% prácticamente de riesgo de padecer un síndrome que se reconoce como Li-Fraumeni. Pudiéramos seguir enlistando algunos casos en cuanto a genes y los tumores que estos provocan, pero el mensaje que quiero transmitirles es que gracias al uso de estas tecnologías, a la secuenciación del genoma humano, es que hemos podido reconocer nosotros genes específicos, conocemos su localización y el tipo de tumor que provocan las alteraciones dentro de estos genes. Si nosotros analizamos con mucho detenimiento cuáles son los tumores más presentes en población mexicana, tendríamos algo como esto. En mujeres, los tumores más frecuentes son cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. En hombres, los tumores más frecuentes en población humana son cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Sabemos nosotros y tenemos que reconocer que existen distintos tipos de cáncer, y es aquí en donde nuestra plática va a tomar un mayor sentido. Nosotros reconocemos un tipo de cáncer que se llama cáncer esporádico. Ahorita vamos a tratar de definir cada uno de estos tipos de cáncer, y reconocemos también
un tipo de cáncer que llamamos nosotros cáncer hereditario. Los tumores esporádicos ocupan entre el 70 y el 80% de todos los tumores, y los tumores hereditarios ocupan entre el 10 y el 15%, dependiendo de ahí la fuente que nosotros consultemos. Vamos a tratar de definir qué es un cáncer esporádico para que podamos entender qué es un tumor o un cáncer hereditario. Si pudiéramos nosotros analizarlo con respecto a un familiograma, esta figura intenta ejemplificar un familiograma. Un cáncer esporádico es un tumor que, como un poco su nombre nos dice, aparece de la nada, es decir, no hay una causa aparente por la cual apareció este tumor. Si nosotros analizamos la familia de este paciente, no encontramos ningún dato que indique la razón de que este paciente tuviese alguna predisposición o algún rasgo que nos permitiera rastrear la aparición de este tipo de cáncer. Entonces, un cáncer esporádico es aquel tumor que aparece sin una causa aparente. Recuerden que los tumores esporádicos representan entre el 70 y el 80% de todos los tumores en humanos. Cuando nosotros analizamos los tumores hereditarios, nos damos cuenta que si analizamos a la familia de este paciente, resulta que al menos, y esto es un caso muy ideal, lo voy a decir de esta manera, al menos alguno de sus padres tuvo cáncer, un tipo de cáncer asociado, y resulta que también uno de sus hijos tuvo cáncer. Si se dan cuenta, aparentemente hay un patrón de herencia dentro de esta familia de este tipo de tumor. Es justo lo que nos lleva a definir al cáncer hereditario. Es aquel tipo de tumor, aquel tipo de cáncer en el cual se puede rastrear a través de la familia la causa de este tumor, o finalmente, si hablábamos de genes y de mutaciones, la mutación muy probable que permitió la aparición de este cáncer. Si lo veamos de una manera mucho más realista, este es un familiograma de un cáncer, de un paciente real. Voy a tratar de explicarles cómo leemos estos diagramas o estos familiogramas. Lo que vemos aquí son individuos. En cada uno de los cuadrados tenemos hombres y utilizamos un círculo para denotar a los pacientes femeninos o mujeres. Esta flecha nos indicaría el paciente sobre el cual se realizó la historia de cáncer de esta familia, y vamos a empezar a leerlo. Eh, este paciente es una mujer, es un caso o es un familiograma más real, que actualmente tiene 35 años y tuvo un cáncer de mama bilateral. Si analizamos a su núcleo cercano, esta paciente está casada o finalmente tiene pareja y tiene un hijo, el cual aparentemente no presenta ninguna enfermedad. Esta paciente tiene dos hermanos, una mujer finalmente que tiene 3 hijos y un hermano hombre que también tiene 3 hijos, dos hombres y una mujer. Si seguimos analizando el familiograma de esta paciente, resulta que su mamá de 49 años o murió a los 49 años, esto quiere decir la diagonal sobre el círculo, y tuvo cáncer de ovario a los 44 años. Y directamente sobre la abuelita de nuestro paciente, reconocemos que su abuelita tuvo cáncer de mama primero a los 56 años, tuvo un segundo cáncer de mama a los 69 y falleció a los 72 años. Esto quiere decir la diagonal. Si se dan cuenta, esta paciente también tuvo otro familiar
en este caso sería una tía del lado materno, también tuvo cáncer de ovario a los 37 años y falleció a los 47 años. Si se dan cuenta, y les decía, este es un familiograma más real o finalmente real de un paciente con cáncer hereditario. ¿Qué es lo que nosotros podemos, o los datos que podemos obtener? Es justo esto. Aparentemente hay un patrón de herencia de este cáncer. Lo tuvo la mamá, lo tuvo la abuelita y una de las hermanas, bueno, en este caso una de las tías de nuestro paciente índice también tuvo eh, esta herencia o este padecimiento. ¿Qué es aquí lo que tenemos que hacer? Y es hacia donde las tecnologías de alto impacto nos permiten confirmar el diagnóstico de cáncer hereditario. Lo que tenemos que hacer es el diagnóstico molecular, identificar esos genes o ese gen el cual se está transmitiendo a lo largo de la familia y que pudiera ser el responsable de la aparición de este tumor. Cuando nosotros hablamos de cáncer hereditario, es necesario que reconozcamos cuáles son aquellos tumores con el mayor número de mutaciones rastreables. Nosotros podemos o reconocemos finalmente que el cáncer de ovario, el cáncer de estómago y el cáncer de mama son los tumores en los cuales se ha detectado el mayor número de mutaciones heredables. Es decir, algo que veíamos en este familiograma, estas mutaciones que finalmente pueden ser heredadas tanto a los hijos como a los nietos y que son rastreables. Nosotros podemos rastrear estas mutaciones. ¿Cómo? Pues justo a través del uso de estas tecnologías de secuenciación masiva, porque recordemos que nosotros podemos leer esa secuencia del DNA, que finalmente es esa secuencia de información genética que es transmitida a nuestros hijos y que finalmente nuestros hijos van a transmitir a sus hijos. Si nosotros heredamos un gen con una mutación de nuestros padres, ese gen seguramente va a tener una pérdida de función o una función eh, disminuida. Y en algunos de los casos, dependiendo del gen y dependiendo del tipo de mutación que éste contenga, puede ser o no el grado de afectación. Les decía entonces que reconocíamos cuáles son estos tumores con el mayor número de mutaciones heredables y que era necesario que identificáramos pues al menos algunos de los tumores con este mayor grado de mutaciones identificables. Está ovario con el 19%, estómago el 11%, mama el 9%, y de ahí tenemos algunos otros con porcentajes menores al 10%, como próstata, pulmón, cabeza y cuello, endometrio, glioblastoma, y tenemos por aquí a la leucemia con solo el 4%. Es necesario entonces, nosotros conocíamos a aquellos tumores en los cuales, dependiendo del análisis, es probable que podamos encontrar mutaciones heredables. He querido ponerles esta tabla en donde o para que reconozcamos cuáles son esos síndromes hereditarios, esos tumores hereditarios y cuáles son esos genes que finalmente son indicadores de esta posible enfermedad, de un tumor hereditario. Por ejemplo, y es algo que veíamos en las diapositivas anteriores, en los tumores hereditarios de mama y ovario, reconocemos dos genes que tienen una participación muy importante, que son BRCA1 y BRCA2. Hay otros genes que están reconocidos como genes de un riesgo moderado para cáncer de mama y ovario, que son CHEK2, ATM, RAD50, PALB2, algunas caspasas y LPS1. Por ejemplo, sabemos nosotros que el gen APC es un marcador muy fuerte
para la poliposis adenomatosa familiar. Este síndrome es el que provoca tumores en, en mucha parte del colon y del recto. Sabemos nosotros también que existen otros genes como el MH1, MCH2, MCH6, que están asociados al riesgo de padecer cáncer colorectal no polipósico, que es otro tipo de cáncer en el colon y en el recto. Y así podríamos identificar o seguir enlistando una cantidad importante de genes en las cuales conocemos ya nosotros y sabemos a qué tipo de tumor están asociados. Por ejemplo, o finalmente la idea de esta diapositiva es justo eso, saber o conocer nosotros que sabemos ya, dependiendo del tipo de gen que se encuentra afectado, cuál es el posible tumor que este va a ocasionar. Por ejemplo, las mutaciones en P53 están asociadas principalmente a este síndrome de Li-Fraumeni que provoca sarcomas, leucemias, algunos tumores en el cerebro, y el lado contrario que veíamos ya nosotros, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 que se encuentran asociados principalmente a tumores de mama, ovario y en algunos casos al colon y al recto. Bien, hablábamos entonces o identificábamos nosotros cómo se pudiera o cómo pudiéramos reconocer un cáncer hereditario. Conocemos ahora cuáles son esos tipos de tumores en los cuales se reconocen mutaciones hereditarias y mejor aún, conocemos ya aquellos genes que están asociados a los principales tumores hereditarios. Este es un flujo de información que es necesario que se lleve a cabo para el diagnóstico de tumores hereditarios. El primer paso es justo eso, la identificación de un paciente con riesgo de padecer cáncer hereditario. ¿Cuál es este primer paso? Conocer un paciente con características muy particulares dependiendo del tipo de tumor. Un paciente con cáncer, la pregunta es, bueno, ¿es un cáncer hereditario? Y vamos a ver más adelante por qué es importante reconocer aquellos pacientes cuyo diagnóstico pudiera ser cáncer hereditario. El siguiente paso es evaluar los antecedentes oncológicos del paciente. ¿Recuerdan ustedes este esquema del familiograma? Y cómo un familiograma con un paciente con un posible cáncer hereditario es muy diferente a un paciente con un cáncer esporádico. Es por eso que la revisión y evaluación de los antecedentes oncológicos es una parte importante para el diagnóstico de cáncer hereditario. Una vez que se reconocen estos antecedentes, este paciente tiene que tener un aconsejamiento genético. ¿Qué es el aconsejamiento genético? ¿Por qué es súper importante? La respuesta es muy sencilla. Una vez que un médico oncólogo y un médico genetista evalúan este riesgo, es necesario que él determine con base en la información recabada si este paciente es probable que tenga un riesgo de padecer cáncer hereditario. Si el consejo genético determina que es o tiene una posibilidad importante de padecer cáncer hereditario, lo subsecuente es un análisis molecular. ¿Y qué es exactamente el análisis molecular para la determinación del cáncer hereditario? El análisis molecular, si recuerdan, lo veíamos en unas diapositivas anteriores, es la secuenciación, obtener esa secuencia, esa cadena de información de los genes que pudieran estar participando en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuáles genes? Pues lo fácil sería secuenciar todos los genes o un panel específico de genes asociados a cada uno de los tumores. ¿Cuáles? Pues justo estos que acabamos de ver. Si sospechamos de un paciente que tiene cáncer de mama que pudiera tener un posible cáncer hereditario, lo ideal sería secuenciar estos genes, obtener la secuencia de estos genes y evaluar o analizar si la secuencia de estos genes, dentro de la secuencia de estos genes, existe una mutación. Una vez que se ha hecho el análisis genético, el análisis molecular,
de este paciente y se han obtenido los resultados. La última parte, y también que es una parte muy importante, es el consejo genético post-prueba. Ya tengo mis resultados, resulta que sí tengo una mutación en el gen ATM y el siguiente paso es, ok, ¿qué voy a hacer yo con esa información? Ya sé que soy un paciente con cáncer, un cáncer en particular, eh, no tengo tantos antecedentes dentro de mi familia, pero resulta que tengo una mutación. Es por eso que es tan importante el consejo genético previo al análisis molecular y posterior al análisis molecular. De este lado he querido ponerles un ejemplo muy particular de un paciente diagnosticado con cáncer de ovario y cuál pudiera ser el flujo que éste debería de seguir para que sea evaluado de una manera correcta. Un diagnóstico de cáncer de ovario, veíamos que el siguiente paso serían los antecedentes oncológicos de este paciente, la revisión del familiograma y de cada uno de los individuos dentro de su familia. El siguiente paso sería, una vez que se han revisado los antecedentes oncológicos, la revisión clínica del tipo de tumor de este paciente y enseguida el análisis molecular. He puesto yo aquí el análisis molecular solo de los genes BRCA1 y BRCA2, pero conocemos nosotros que hay otros genes que se evalúan en menor riesgo. Y una vez que tenemos el resultado, podemos obtener estos tres panoramas. Si el resultado fue una mutación, es decir, no hay mutaciones dentro de la secuencia de estos genes, el paciente tendría que seguir en una vigilancia estrecha. Si hay un resultado de una variante de significado incierto o una mutación positiva sobre los genes de BRCA, es necesario y es muy importante el asesoramiento genético. Es decir, este paciente con cáncer de ovario, el cual tuvo medianamente antecedentes y se ha confirmado que tiene una mutación, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer sobre primero su familia y posteriormente sobre el diagnóstico de este paciente? Déjenme decirles que aquellos pacientes o hay un tipo de tumores que son mutantes positivos para BRCA, hay fármacos específicos en los cuales se ha demostrado una mejoría importante sobre el periodo de sobrevida sobre estos pacientes. Y es aquí en donde el análisis molecular tiene o cobra una mucha mayor importancia. No es lo mismo tratar un paciente que no tiene mutaciones en BRCA o comparado con un paciente que tiene una mutación confirmada de BRCA, el cual puede acceder a otro tipo de tratamiento y que ha demostrado una ligera mejoría sobre su estado de la enfermedad. Bien, habíamos hablado de casos particulares o casos muy específicos. He querido mostrarles aquí un caso real que extraje de un artículo publicado muy recientemente. Eh, Seguramente recordarán cómo leemos ya estas figuras. Y es un paciente en el cual fue diagnosticado, sabemos nosotros que es una mujer con cáncer. Esta mujer tenía cáncer de ovario, se encuentra o murió desafortunadamente a la hora de publicar, posterior a publicar este artículo. Y lo que se hizo sobre este caso en particular fue secuenciar a los genes BRCA1 y BRCA2 para la identificación de mutaciones. Resulta que esta paciente tenía 3 hermanas que también tuvieron cáncer de ovario, 2 de ellas fallecieron y una seguía viva, y tenía una hermana más que no tenía la enfermedad. Lo interesante de esto fue reconocer que tenían una mutación en el gen BRCA1 y 2 mutaciones en el gen BRCA2. Lo importante de esto, y él decía que es donde
el análisis genético cobra mucho mayor importancia, fue la identificación de los hijos de cada uno de los pacientes en los cuales se desarrolló la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el caso del paciente índice, en el cual la mutación que fue detectada en esta fue detectada en una de sus hijas. Está en estos círculos con el pequeño puntito hacia el interior, significa aquellos pacientes en los cuales fue detectada la mutación que fue inicialmente detectada en el paciente índice. Tenemos entonces que a raíz del análisis genético en esta familia que tenía varios pacientes con cáncer de ovario, se detectaron 4 pacientes femeninos, 4 mujeres que tenían también la mutación, pero que aún no habían desarrollado la enfermedad. ¿Qué es exactamente lo que nos dice esta figura? Lo que nos dice es, bueno, al médico que los trató, hemos detectado 4 mujeres que tienen la mutación que estuvo presente en este paciente y que también tuvieron sus hermanas, pero estas mujeres no han desarrollado la enfermedad. Es decir, están en riesgo de desarrollar la enfermedad debido a que el gen BRCA en ellas en algún momento va a perder o ha perdido la función debido a esta mutación. Seguramente ustedes han escuchado acerca de este caso que sonó muchísimo por ahí de mayo de 2014. En mayo de 2014, seguramente ustedes conocen a esta actriz, Angelina Jolie. Ella anunció que era portadora de una mutación en el gen BRCA1. Si recuerdan nuestras diapositivas anteriores, BRCA1 y BRCA2 son dos de los genes con un alto o asociados al alto riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. Angelina Jolie tenía un antecedente directo de cáncer de mama. De hecho, su mamá murió de cáncer de mama a los 56 años y evidentemente ella sabía que estaba en riesgo de padecer cáncer de mama porque pues tenía historia familiar de cáncer y peor aún era portadora de una de las mutaciones en BRCA1. Seguramente ustedes recordarán que Angelina Jolie tomó la decisión de hacerse una mastectomía completa bilateral, es decir, se quitó las mamas para eh, disminuir o desaparecer el riesgo de desarrollar cáncer que ella finalmente tenía por ser portadora de la mutación en BRCA1 y por tener antecedentes familiares de cáncer de mama. Es entonces en donde, si compaginábamos estos datos con los datos de la diapositiva anterior, en donde se habían identificado pacientes que eran portadores de la mutación, pero no habían desarrollado la enfermedad, toma un sentido de importancia mucho más grande. Eh, Finalmente, estamos yendo ya hacia el final de nuestra presentación. Denme un segundo, estoy tratando de cambiar nuestra diapositiva. Eh, este enfoque que nosotros, esta es, me parece ya la última diapositiva, este enfoque que nosotros conocemos de la medicina actual, y es que tenemos un grupo de pacientes en los cuales tenemos solo un tratamiento y tenemos distintos resultados. Algunos de ellos reaccionan de una manera importante a este tratamiento. Algunos, el tratamiento aparentemente no les hace mucho, pero algunos de ellos también tienen, y algunos fallecen finalmente, tienen una mala respuesta a este tratamiento. Este es desafortunadamente, o en muchos de los casos, es el enfoque actual de la medicina. Y estamos transitando a este enfoque personalizado, les decía, este concepto que está tomando mucha importancia ahora, que es el concepto de la medicina personalizada. Tengo yo un grupo de pacientes, pero hago diversos estudios, muchos de ellos moleculares,
voy a la información de sus genes, analizo tanto su tejido como, pues sí, finalmente su sangre y algunas otras moléculas que puedan estar dentro tanto de su orina como en otros, su saliva en algunos casos y en algunas otras biomoléculas. ¿Qué es lo que yo obtengo de analizar toda su información genética? Pues puedo saber que este paciente tiene alguna mutación o alguna otra modificación dentro de su DNA que no le va a permitir reaccionar a este tratamiento. Entonces, esa información finalmente me va a servir para decirle, bueno, tú no uses este tratamiento, usa otro. Y obtengo desde este enfoque un tratamiento personalizado con base en su información genética. La idea de este concepto es justo ese, tener una medicina personalizada, un tratamiento personalizado con base en toda la información disponible de cada uno de los individuos con la intención de elevar y mejorar finalmente tanto su diagnóstico como su pronóstico. Eh, Esto es todo por mi parte. Esta es la última diapositiva y estaré muy contento de responder cada una de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí algunas preguntas del chat y otras que nos hicieron llegar por las redes. Entonces, las voy a leer. La primera es, ¿qué significa la marca verde que aparecía en el familiograma que tenía el primero? Supongo que el primero sí. Sí, es una anotación para determinar a este paciente que tenía cáncer de pulmón. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay grupos de tumores más asociados unos con otros en cáncer hereditario? Sí, recordemos nosotros que justo en esta diapositiva que dejé por aquí, hay tipos de tumores hereditarios. Uno de estos tipos es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Este síndrome, como su nombre lo dice, tienen los pacientes que son diagnosticados con este síndrome tienen una probabilidad mayor de desarrollar mama u ovario. Hay otro síndrome, por ejemplo, el síndrome de cáncer colorectal no polipósico. Los pacientes que son diagnosticados con este síndrome desarrollan preferentemente tumores en el colon y tumores endometriales. Si se dan cuenta, entonces aparentemente hay una, pues sí, hay una asociación por grupos de tumores dependiendo del síndrome que ellos padecen, pero sabemos nosotros también que depende de los genes que están o que se encuentran mutados. Por ejemplo, en este ejemplo que les daba, en el caso de el cáncer colorectal no polipósico hereditario, los genes que tienen un impacto más fuerte son MLH1, MCH2 y MCH6. Y los tumores que están más asociados a este síndrome y finalmente también a estos genes son los tumores colorectales y de endometrio, a diferencia de los tumores asociados a los genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer, en el síndrome de mama y ovario hereditario, que es mama y ovario. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué especialistas podemos recurrir para que se nos realice un análisis de este tipo? Bien, esta pregunta es muy interesante y es sumamente importante. Eh, Seguramente nosotros, después de conocer esta información, la pregunta que nos hacemos es, ¿tengo un riesgo de padecer cáncer? La respuesta más, mm, más fácil sería, todos tenemos riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, como les decía, existen ciertas características que nosotros debemos de cumplir para que podamos accesar
a un estudio de este tipo. Y ponía, si recuerdan, este diagrama. Los pacientes que tienen cáncer o que ya están diagnosticados con cáncer, la pregunta debería ser, ¿este es un cáncer esporádico o un cáncer hereditario? Específicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es acuda con su médico, ya sea donde se esté tratando, y la pregunta que podemos hacerle es, doctor, ¿esto pudiera ser un cáncer hereditario? El médico oncólogo y el médico genetista son los médicos o finalmente es el personal más capacitado que pudiera decirles, no, no hay antecedentes en su familia o sí, parece ser que hay algunos antecedentes en su familia. En ese momento, el médico oncólogo la va a referir a una clínica o a un departamento de cáncer hereditario. Quiero comentarles, y es algo muy importante para nosotros, es que el Instituto Nacional de Cancerología tiene una clínica para la atención de cáncer hereditario. Si ustedes me preguntan qué tenemos o tienen que hacer para que puedan ser atendidos en la clínica de cáncer hereditario, la respuesta no les va a gustar tanto porque es justo esa, tener cáncer. Si ustedes, al menos para tratarse aquí en el instituto, y es ingresar a través de los mecanismos normales por los cuales se ingresa para tener consulta dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Cancerología es un instituto de tercer nivel, vienen pacientes referidos con cáncer y justo aquí se lleva todo este proceso que ya les platicaba en estas diapositivas. La identificación, el diagnóstico primero confirmado de cáncer, la identificación del riesgo y posteriormente eh, la vinculación con la clínica de cáncer hereditario. Si ustedes lo hacen de manera particular, el primer especialista al que se debería de recurrir es a un médico oncólogo y posteriormente a un médico genetista. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, si tienes riesgo de cáncer de mama y ovario con el gen BRCA1 y te retiras las mamas, ¿no se aumentaría el riesgo de presentar cáncer de ovario? Es una pregunta interesante porque los datos que se tienen con respecto a esta asociación es poca. Lo que se sabe es que no, lo que haces tú al retirarte las mamas es disminuir el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Y les digo, hay que tomar con cuidado esta información porque también los resultados que se tienen hasta el momento no son total o no son muchos para que se pudiera asegurar con un mayor grado que no aumentas el riesgo de cáncer de ovario. Lo que se tiene hasta este momento es que reduces considerablemente el riesgo de padecer cáncer cuando optas por este procedimiento. Quiero decirles también que esta decisión debe ser una decisión muy consensuada y necesariamente tienen que apoyarse de un médico oncólogo y de un médico genetista para que pues, este procedimiento tenga un impacto directo y positivo sobre su salud. El análisis de estos genes, el análisis molecular, finalmente también tiene un impacto directo sobre la salud, porque imagínense ustedes que conocen a alguien que dice, ¿sabes qué? Soy portadora de una mutación en el gen BRCA1 y BRCA2. No tengo ahorita ninguna enfermedad, pero ya sé que soy portadora de este gen. Tiene muchas implicaciones y es por eso que es necesario que nos apoyemos de este personal altísimamente calificado. Aquí en nuestro país hay médicos genetistas muy buenos y por supuesto médicos oncólogos con mucha experiencia. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál cree que sea el impacto de la secuenciación completa del genoma humano en la medicina personalizada? Wow. Esta es una pregunta importantísima.
Supongamos que yo tengo la capacidad económica para secuenciar mi genoma. Actualmente secuenciar un genoma se puede hacer acá en México. En Estados Unidos es una práctica pues relativamente muy usada, pero acá en México, si tú estás aquí, yo conozco que tiene un costo aproximadamente entre los 40 y los 60,000 pesos. Estoy seguro que muchas personas pueden hacerlo. Ok, secuenciamos mi genoma y me mandan la información. El problema, les decía, no es secuenciarlo. El problema es analizar desde un ojo clínico toda esa información. ¿Qué voy a hacer yo? Si tengo, yo les soy sincero, en estricto sentido, no sabría yo directamente qué hacer con toda esa información. Y lo mejor sería, evidentemente, que me acercara con un médico genetista, con un oncólogo, pero también tengo que estar detrás de un laboratorio de biología molecular. Si localizo yo algunas mutaciones, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de mutaciones son? Conozco el tipo de mutaciones y el siguiente paso es, bueno, ¿cuál es la función de estos genes? Si se dan cuenta, no resulta una tarea fácil como decir, yo tengo el dinero, mañana me voy a secuenciar el genoma y pasado mañana voy a saber el riesgo que tengo para padecer. No en ese punto tan directo. El impacto que va a tener me parece que es importante. Sin embargo, debemos de reconocer que hay mucho trabajo detrás de. Es necesario, lo más fácil sería, ok, tengo ya mi genoma secuenciado, pues voy a revisar solo los genes que ya sé que tienen un impacto directo en alguna patología o en algún tumor. Empiezo BRCA1, 2, ATM, P53, etcétera. Parece que no hay nada, pero ¿qué hay detrás de todos esos genes en los cuales todavía no conocemos su función o no conocemos las interacciones con otros genes? Saber ahorita esa información, creo yo que no es ahorita en este momento del desarrollo de la biología, pudiera ser un poquito impráctico. El impacto es mucho y estoy seguro que en algunos años el conocer esa información va a ser muy importante para nuestro tratamiento. Específicamente en quienes se recomendaría que hicieran este estudio, pues son en aquellos que tienen alguna predisposición, que tienen familia con cáncer o que están bajo un tratamiento específico para alguna enfermedad. Gracias. Y hay otras tres preguntas. Yo creo que ya hasta ahí pararíamos. Hay dos que están muy relacionadas, así que las voy a hacer como una sola, que es, ¿estos estudios se pueden hacer de manera privada? ¿Y qué costo tienen? Sí, estos estudios se pueden hacer de manera privada. Los costos, les decía, son un poco variados y depende mucho del enfoque que tú quieras hacer. Si quieres secuenciar solo un gen, pues estaría ahí entre los 5,000 y los 10,000 pesos. Eh, de verdad, tomen en consideración esto a la hora de hacerse un estudios de este tipo. Necesitan acercarse con personal médico altamente calificado y que tenga la experiencia. Alguien pudiera decirles, yo te analizo, pero la pregunta es, bueno, ¿tienes experiencia? ¿Qué tan en contacto estás con este tipo de análisis o con este tipo de resultados? Si quieres secuenciar, algo que está muy usado y que se hace aquí en México es secuenciarse un panel de genes, es decir, varios genes que sé yo que participan en ciertas enfermedades, específicamente en cáncer. Y veíamos esta lista de genes asociados a varios tumores. Eso debe de costar alrededor de los 30,000 pesos, 25,000 pesos. Y la secuenciación de genoma humano completo, les decía que debe estar hasta entre los 50, 60,000, 70,000 pesos. Hay empresas privadas aquí en México que lo hacen, pero les digo, de verdad, tómenlo con mucho cuidado, con quién se acercan para hacerlo y los resultados, qué impacto van a tener sobre nosotros finalmente.
Esta sería la última pregunta. Bueno, vi que después hubo otra, pero ya íbamos a cerrar con esta. Entonces, en caso de tener historia por parte de madre y padre con cáncer, ¿el paciente es candidato para realizarse un estudio si se pondría en riesgo, ok, aún sin presentar cáncer? Sí, es interesante porque recordemos los familiogramas que analizábamos. Una vez que se ha determinado que sí, aparentemente hay un patrón de herencia o hay varios miembros de la familia que han padecido cáncer, es probable que el paciente sea o esté diagnosticado con cáncer hereditario y es probable que sus hijos o la familia alrededor de los pacientes ya diagnosticados puedan tener alguna de las mutaciones que dieron lugar a ese tipo de cáncer. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos? Les decía, si estamos en una institución pública como el IMSS o el ISSSTE o ya estamos dentro de algún instituto del cáncer como el Instituto Nacional de Cancerología, el paciente, una vez que es referido a la clínica de cáncer hereditario, se evalúa cuál es la proporción de los hijos o de los familiares del paciente y en muchos de los casos se les realiza el estudio genético de manera gratuita. ¿Y todavía tienes tiempo para la última? Porque surgió una más después de que ya habíamos dado el cierre. ¿Existen análisis como Oncotype, pero en cáncer de ovario? Sí, la respuesta es sí, hay paneles específicos, tanto para mama, pulmón, ovario y me parece que hay uno más para leucemias. Ok, pues ya terminamos entonces con la parte de las preguntas y no sé si quiera decir alguna otra cosa para cerrar con su tema, para terminar. Y pues nada, agradecer a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse a esta plática. Les decía que es un tema muy, muy interesante y sabemos nosotros que existen o conocemos ahora que existen factores de riesgo que provocan esas mutaciones en el DNA y que finalmente nos pudieran eh, poner en riesgo de padecer alguna de estas mutaciones, pero también sabemos nosotros que existen muchas otras cosas que nos pueden ayudar a mantenernos alejados de esos riesgos. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que evitar estas sustancias que provocan o que pudieran ponernos en riesgo de padecer una de estas mutaciones, como el tabaco, el alcohol, los alimentos procesados. Se puede hacer mucho por nuestra salud y podemos hacer mucho por evitar o ponernos en riesgo de padecer alguna de estas mutaciones. En aquellos que tienen ya algún familiar de cáncer y que ahora vamos a preguntarnos si será un cáncer hereditario. Lo interesante es acudan a sus citas, pregunten con su médico oncólogo y si en algún momento tienen la oportunidad de consultar a un médico genetista, también expongan cada uno de los casos y de los parámetros, tanto de su paciente con cáncer como de ustedes, y créanme que podemos hacer mucho por estos factores de riesgo y la identificación del posible riesgo que tienen algunos para padecer cáncer hereditario. El diagnóstico temprano ayuda muchísimo y en algunos casos permite la recuperación completa de los pacientes con cáncer. Un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte y menos cuando se hace de manera oportuna. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, y también a todos los que se conectaron, a los que se pudieron inscribir desde antes, les haremos llegar su constancia
Y pues síganos en las redes sociales, estamos como Laboratorios Rosalind, tanto en Facebook como en Instagram, pueden meterse a nuestra página y para que vean tanto este webinar que se grabó ahorita como los que vamos a tener próximamente, para que nos sigan acompañando. Muchas gracias, doctor. Gracias.